Estamos en Perashat Emor, ¿no es cierto? Pero Perashat Kedoshim tiene un versículo del que todavía no hablamos, que es Ve'ahavta le'reja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ani Hashem, y yo soy Hashem. Así dice el versículo. Y ya dijo Rabbi Akiva que este versículo es un Kelal Gadol Batorah. Es la regla grande de la Torah. Entonces no podemos dejar de hablar de esto en Perashat Kedoshim. No tuvimos tiempo. Así que le vamos a sacar un poquito a Perashat Emor y le robamos un poquito. Después le vamos a recuperar esa situación. En estas palabras hay una categoría muy fuerte, dice Rabbi Biderman, Shelita. Y hay una realidad, que la persona busca llegar a, que la persona debe buscar llegar a una categoría muy alta, con sacrificio, Mesirut Nefesh, con sacrificio para dar todo lo que tiene a su compañero. Todo lo que tiene a su compañero. Y así está escrito en la Gemara. Dos personas van por el camino y en la mano de uno hay una jarra de agua. Van por el camino, por el desierto. Si los dos toman, los dos mueren. Y si uno toma, ¿sí? Uno muere. Si uno toma, va a poder llegar a la zona de la civilización donde consiga más agua. Dijo Ben Petura, es preferible que tomen los dos y mueran, y no que uno vea morir a su compañero. Que uno vea morir a su compañero. Hasta que vino Rabbi Akiva y estudió Bejaya Jija y Meja. Bejaya Jija y Meja. Que primero Bejaye Ajija Ameja. Que vas a hacer vivir a tu hermano en tu pueblo, pero Jayeja Kodmim le Jayeja Bereja. Pero tu vida está antes que la vida de tu compañero. Rabbi Akiva nos enseñó que nosotros tenemos que hacer vivir al compañero, pero la vida de uno está primero. Cuando la vida de uno depende del otro, la vida de uno está primero. Y sobre esto dijo el Hidushé Arim. De acá vemos que no, Rabbi Akiva no está escrito Rabbi Akiva Omer. No está escrito Rabbi Akiva dijo. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Hasta que vino Rabbi Akiva y estudió. estudió. No dijo Rabbi Akiva dijo. Dijo, y normalmente, en toda la Gemara, en todo lugar, Dijo cuando hay un sentimiento, ¿sí? Y entonces uno está dispuesto a dar a su compañero una gota de agua, la última gota de agua que él tiene, entonces, y de ahí depende toda la vida, pero el She'anus U Ki barra Akiva Belimed dice acá que de acuerdo al como la Gemara estudia siempre, cuando la última gota, tengo la última gota para mí y para mi compañero, se la tengo que dar a mi compañero. Así se entiende de la Gemara. Pero ahora esta persona que tiene que darle la última gota a su compañero, él está sin alternativa. ¿Por qué? Porque vino Rabbi Akiva y estudió. Que ahora él tiene que preocuparse por él. Y está obligado a quedarse con esa agua. Rabbi Akiva dijo, estudió eso, y si no fuera por esto, el sentimiento me diría que la voluntad sería de darle a su compañero, no tomar él. O sea, ni siquiera compartir entre los dos. Darle al compañero, que viva él. Pero no hay alternativa. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva estudió. Rabbi Akiva estudió, tu vida está primero.
Y esto, de las palabras de Rabbi Akiva, entendemos que amarás a tu prójimo como a ti mismo es una regla grande en la Torá. Así dijo Rabbi Akiva en el Talmud Yerushalmi. Quiere decir que el amor a nuestros compañeros tiene que ser como dice la Torá. Y solamente que la vida de mi compañero no se anticipa a mi vida. Si no, hay que darle todo. Y si no hubiera dicho la Torá esto, que la vida de él no se puede anteceder a la mía, entonces yo tenía que haber dado todo, inclusive mi vida, inclusive el agua que pueda ser para mí, para mi vida, aunque esto me provoque la muerte, yo tendría que darlo esto a mi compañero. Y así dijeron que amarás a tu prójimo es una regla grande en la Torá. Encontramos que la persona que no se porta de esta forma está fuera de la regla. Yotzemi Akelal. Le dije esto a Rav Shadrón el viernes, se puso contento. Yotzemi Akelal. Sale de la regla. La persona que no ama al prójimo como a uno mismo está fuera de la regla. Está fuera, directamente. No cumple la Torá. Directo. Contó el Gaón, el anciano, Rabbi Israel Gerber, no sé de dónde, dice de Iraticá, de la ciudad antigua, pero no dice Jerusalén, dice acá, Yerushtav, no sé qué es. Bueno, alumno del Gaón Rabbi Baruch Ber, que hace muchos años vivía en un lugar, en la ciudad cercana a Vilna, era una ciudad de Europa, que la llamaban la pequeña Jerusalén o algo por el estilo. Un día, vino uno de la familia, un primo, y Belajó Rabbi Israel Lebet Jolim Shebeir Vilna. Vino un sobrino y lo llevó Rabbi Israel al hospital de Vilna. ¿Por qué? Porque Vilna tenía un buen nombre para la medicina. Este creo que lo vimos. Pero en ese hospital entraban solamente personas, habitantes de Vilna nada más, porque ellos mantenían el hospital. Pero el que no era de Vilna tenía que ir con una carta de Rav Chaim Oizer. Y entonces él mandó a una persona de la familia a ver a Rav Chaim Oizer, y él entró a la casa por la parte de atrás. Entró por la casa de atrás, ¿por qué? Porque él sospechaba que si entraba por la puerta principal, y seguramente había gente que lo estaba cuidando al Rav para que no entre cualquiera, y no le iban a dejar entrar. Entonces él entró por atrás y lo encontró al Rav escribiendo. Y no le iban a dejar que Rav escriba la carta para él, para el hospital, para el pariente. Entonces este hombre entró por atrás y el Rav Chaim Oizer lo recibió con mucha alegría, ¿sí? Y también le escribió la carta para el hospital. Firmó, le selló todo y lo saludó. Muy bien. Ahora, cuando él ya tenía la carta en su mano, entonces ahora no pensó si salir por la puerta principal. ¿Qué problema hay? Nadie le va a revisar lo que tiene dentro. Él se guardó la carta bien dentro de la ropa y salió. Cuando salió, él vio que había mucha gente alrededor. En el salón de la casa, fuera, había mucho ruido. Y cuando preguntó qué había pasado, entonces escuchó que hacía 1 hora y media, que dentro de 1 hora y media iba a ser el acompañamiento fúnebre de la hija única del Rav Chaim Oizer. Me acuerdo. Claro, esto no te lo acordabas. Eso no me lo acordaba. Y entonces el hombre se quedó helado de cómo el Rav lo recibió. Le escribió la carta. Escribieron una carta en ese momento. En ese momento, cuando había fallecido la hija única.
y no se veía en él ni siquiera una preocupación, una tristeza, nada, sino que él lo recibió con alegría, le escribió la carta y lo saludó, sin decirle absolutamente nada. Dice, hace unos años después del fallecimiento del Bet Abraham, escribió uno de sus seguidores una carta para su compañero, y ahí decía, todavía está grabado en mis oídos las palabras del Rebbe, que decía, hay que hacer el bien a los hijos de Akash Baruj Hu. Esto siempre decía el Rebbe, hay que hacer el bien a los hijos de Hashem. Contó el Sadik, el justo, Rabbi Daniel Frisch, Sejes Libraja, que una vez fue invitado a Leantarfen, a una ciudad, y ahí estaba Rabbi Ichikl, debe ser Ishak, una abreviatura de Ishak. Bueno, y ahí vio al yerno, a Rabbi Yankel, que como era sabido, acostumbraba, él se manejaba con mucha simpleza. El yerno del Rab era muy simple, muy humilde. Y él iba por el Bet Midrash, iba en el salón de estudio, antes de la hora de tefilá, y él se dirigía a la gente que venía de visita, gente que él veía que no era gente del lugar, y él les preguntaba si querían tomar un vaso de café, o si quería que él les alcance un sidur. Un sidur de la preferencia, porque había un sidur con esta costumbre. Había gente que acostumbraba de distintas formas, y entonces él le preguntaba qué necesitaba. Y Rabbi Daniel estaba parado a un costado, mirando lo que hacía el yerno, que le preguntaba a uno a otro, antes de la tefilá, antes de la oración, y esperó a que Rabbi Yankel se acerque a él, el yerno se acerque a él, y cuando llegó a él empezó a preguntarle sobre el café, sobre las cosas, y trató de enseñas, porque antes de la tefilá no se puede hablar. Entonces le hacía señas diciéndole qué significaba que el libro, qué significaba el café, qué significaba todo esto, que hablaba con la gente, qué significaba todo esto. Y entonces, porque estaba prohibido hablar antes de la oración, le dijo Rabbi Yankel, le dijo como aterrorizado, le dijo, aparentemente, con mucho respeto, por supuesto, pero el suegro, ¿no? Aparentemente, a usted le parece que los legisladores dijeron, en nombre del Arizal, que antes de tefilá nosotros decimos, antes de empezar la oración, yo voy a recibir sobre mí el precepto de amar al prójimo como a mí mismo. Y esto no son simples palabritas. Esto no es un dicho que yo lo escucho y lo digo y lo repito y no me dice nada. Dice, hay que cumplirlo esto, hay que cumplirlo. Dijo Rabbi Daniel, después de muchos años, que esas palabras influyeron sobre él y cambiaron toda la visión de su vida. Dice, ¿por qué? Porque a pesar de saber que hay que cuidarse de no hablar tonterías antes de la tefilá, pero lo primero es ocuparnos de nuestros compañeros y preocuparnos por todo lo que ellos necesiten.